Bueno, ¿nos puede decir su nombre y actividad a la que se dedica, por favor? Bien. Mi nombre es Jesús Galindo Trejo, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Qué es la ciencia para usted? Bueno, tal vez no solo para mí, pero en general la ciencia se considera como un cuerpo organizado de conocimiento sujeto a la verificación o a la discusión, o sea, no es algo que se acepta por fe, sino que es necesario discutirla, compararla, comprobarla. Y eso pues puede ser en muchas áreas del conocimiento, no solo la llamada ciencia dura. Entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología desarrolla el conocimiento científico puro, entre comillas, y lo puede hacer utilizable para el resto de la población en cuestiones bien prácticas. Así es como desarrolla. Algunos colegas astrofísicos estudian la cosmología, algo muy complejo, que se hacen la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, y la pregunta es si eso puede tener un desarrollo tecnológico. Por lo pronto no sabemos, pero puede también darlo. ¿De qué manera utiliza la ciencia y la tecnología en la disciplina en la cual se desempeña? Yo hace 25 años me invitaron a este instituto a colaborar en un proyecto muy interesante que pretendía reunir a especialistas de muchas áreas del conocimiento para estudiar un aspecto muy específico de la cultura prehispánica, que es la pintura mural prehispánica. Y de pronto estábamos 25 colegas, arqueólogos, antropólogos, lingüistas, biólogos, arquitectos, astrónomos, todos tratando de entender aquello. Porque bueno, pues los historiadores del arte, mis colegas ahora, pues en algún momento se habrían dado cuenta de que en la pintura mural aparecen diferentes motivos pictóricos que conectan con la naturaleza viva, con el cielo, con la arquitectura, y entonces querían tener la visión desde esas perspectivas. Así que hace 10 años, después de más o menos 15 años de participar en este proyecto como invitado, como los demás colegas, decidí, bueno, pues que vivir en dos mundos al mismo tiempo es muy difícil. El mundo de la ciencia dura, de la astrofísica teórica, y el mundo, digamos, de la astronomía aplicada a problemas culturales, a la cultura prehispánica. Entonces, por suerte, mi universidad, la UNAM, me dio la oportunidad de escoger entre los dos mundos. Pues para mí la ciencia es una herramienta que sirve para tratar de entender justamente una conducta humana que, digamos, despliega en una pared ideas. Entonces, a veces no describe toda la pintura, pero algunos aspectos. ¿Sí? Es decir, yo diría la ciencia, en este caso la astronomía, sirve para llegar a las preguntas. El verdadero reto que yo considero es entender qué hay detrás en la cultura y en el hombre. El papel de la astronomía en cualquier cultura pues es reducido, ¿no? Imagínense que todo fuera astronomía. Y por otra parte, el hombre es tan complejo que no puede ser descrito únicamente desde una disciplina. ¿Qué preguntas hace la ciencia para obtener resultados? Bueno, si hablamos de la ciencia astronómica, por supuesto que la manera de obtener datos y poder después pensar sobre por qué funciona así, pues es a través de los detectores. Finalmente, el vehículo a través del cual la astrofísica recibe esa información es las ondas electromagnéticas, la luz visible, los rayos X, las ondas de radio, la luz infrarroja, ultravioleta, es decir, lo que llega que son ondas electromagnéticas. A partir de eso, bueno, se utiliza digamos, la herramienta matemática y puede uno plantear posibilidades de hacer modelos matemáticos para explicar lo que vemos en las observaciones. Ahora, en mi caso particular de la arqueoastronomía, pues el punto de partida son las mediciones que hago respecto al Sol, para ver, por ejemplo, si en una pirámide que tenga alguna pintura que describa a Venus, por decir algo, pues yo trato de encontrar a través de lo que está ahí pintado, o de alguna escultura, o algo que me sugiera la búsqueda, porque decirlo es muy amplio. Entonces lo que hago pues sería obtener la información básica, que sería describir la orientación arquitectónica del edificio que contiene la pintura. Además tendría yo que preguntarle al arqueólogo
como para qué época se piensa que se pudo haber pintado. Eso es muy importante porque si uno trata de identificar algo en el cielo, como el cielo cambia con el tiempo, hay que tener la información cronológica más o menos cercana a lo que fue. De otra manera, estaremos viendo un cielo que los antiguos no observaron. Entonces, ahí la interacción. Ahora, por ejemplo, si la pirámide está en un sitio donde todavía hay población indígena, muchas veces ellos pueden guardar memoria. La tradición oral es muy potente, cada vez es menos, pero en el pasado hubo antropólogos o etnólogos que pudieron haber capturado información. Cualquier cuento, leyenda puede servir. Al final de cuentas estamos tan desarmados en cuestión de información humana, cultural, que a veces cualquier cosa puede funcionar. O que le diré, si la pirámide estuviera sobre, o más bien, sobre la pirámide hubiera una iglesia. Y la iglesia tiene un santo patrón. El santo patrón puede, por la fiesta en que se festeja, podría indicar algo respecto a lo que está abajo. Entonces, es una aventura bastante compleja, pero muy importante, muy interesante. ¿Cómo puede uno sacar conclusiones o proponer a partir, no diría de nada, pero pues es cosa de que, por ejemplo, de la lingüística. Una vez estando en Xochicalco, estábamos observando el cielo y veíamos cómo salían las constelaciones. Y en una de esas vimos cómo salió el escorpión, muy bonito, en el cielo sur. Muy bien, esperamos hasta la salida del sol en Xochicalco, que tiene muchos aspectos que conectan con la astronomía. Y de pronto, pues ya se hizo de día, revisamos los mapas de INEGI que nos dan los nombres de los cerros. Y resulta que el cerro de donde salió el escorpión tiene el nombre en náhuatl Colotepec. Y Colotepec significa el cerro del escorpión. A lo mejor por eso está aquí la pirámide, porque está señalando qué se observaba en ese cerro que le pusieron el nombre. Bueno, la arqueoastronomía no puede llegar a conclusiones definitivas y únicas. Lo único que podemos hacer es proponer, pero proponer basada en una astronomía que describa el cielo en su momento y aunado a elementos culturales que nos den respaldo, porque si, digamos, el astrónomo con toda su astronomía por separado y el arqueólogo con toda su arqueología por separado, no puede entrar tan fácil en tratar de decir algo en estos aspectos. Tenemos que juntarnos con los arqueólogos, antropólogos, lingüistas. O sea, es una labor de grupo. Es por eso que este proyecto de pintura mural ha tenido tanto éxito, porque platicamos entre nosotros. El hombre es demasiado complejo para, desde la arqueología, exclusivamente explicar lo que hace. Si vemos el trabajo de los arqueólogos ya modernos y bastante desarrollados en sus técnicas, pues echan mano de la ciencia y la tecnología, porque no solamente es hacer agujeros y describir lo que está ahí, tienen que emplear la física, la química, la astronomía, y gracias a eso pues, se pueden acercar más a lo que pudo haber sido. Pero en ese sentido, pues la ciencia es una herramienta básica, por lo menos para mi trabajo. ¿Conoces la historia de tu disciplina? Bueno, yo me intereso en la astronomía prehispánica, y el entender la historia de la astronomía prehispánica no es nada fácil porque, bueno, en general, entender cualquier aspecto de la cultura prehispánica es difícil porque no hay suficiente información. Los chinos pueden leer textos de hace 3000 años, ¿sí? La escritura no ha cambiado así demasiado para que se entienda. O digamos otras culturas como los griegos o los romanos, hay información, o los mesopotámicos que tienen en escritura cuneiforme lo que podríamos llamar astronomía científica, con números y demás. Entonces no es fácil para lo prehispánico. Sin embargo, no es imposible. Yo a lo largo de varias décadas me he interesado en estos aspectos de cómo fue desarrollándose lo que hoy llamamos la astronomía prehispánica, que tiene que ver con registros que se pueden localizar todavía de eclipses, cometas, lo que yo podría interpretar como explosión de supernovas, tránsitos de Venus. Entonces, eso, en mi caso particular de esto que hago, pues resulta ser una reconstrucción de la historia de la disciplina. Ahora, si se habla de la astronomía como tal, en general, aquí la historia de la astronomía mexicana, pues parte de ahí, pero sigue, llegan los españoles, desaparece la práctica prehispánica, la occidental se
se impone y sigue. Entonces la astronomía moderna, en parte, es resultado de la herencia de muchas culturas y en el caso particular de México, del momento en que llegan los españoles. Esta astronomía que hacen los astrónomos, o la mayoría de los astrónomos, que es astronomía científica. Por casualidad, hace algunos años localizamos, un colega y yo, un documento que pienso que es el testimonio más antiguo de la práctica astronómica occidental. Un documento, un manuscrito de 1539, que perteneció a don Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, con tablas solares, de estrellas, latitudes geográficas de la Nueva España, aparece un cuestionario que se hacía a los capitanes de navíos para ver qué tanto buena práctica tenían para orientarse en el mar, donde no hay referencias, en fin. Y eso es pues el arranque de la astronomía occidental. De lo prehispánico puedo decir mucho, pero de lo occidental muchas veces mi gremio no está muy interesado en el tema. Yo digo, de los 150 astrónomos profesionales que hay en México, a lo más uno se interesa en ese aspecto de la historia de la astronomía mexicana. Claro, si hablamos de la astronomía universal, pues sí hay mucho material y en otros países se han estudiado y demás, pero para la mexicana, pues parte desde lo olmeca pasando por lo virreinal hasta la actualidad, la época republicana, el Observatorio Astronómico Nacional en Chapultepec, en sí. O sea, pocos, pero existen astrónomos mexicanos que tienen conciencia histórica. A veces eso no es tan natural. ¿Qué elementos hacen de la ciencia algo importante para el ser humano? Bueno, alguien dice, si viviéramos en el medievo, esto sería oscuro. No tanto, yo creo que no tanto. Pero yo creo que el hombre siempre ha sido inteligente. Y la ciencia es un instrumento para asegurar muchas cosas que para nosotros pueden ser naturalmente entendidas, aceptadas. Pero pues tan solo fíjese, hace 500 años la esperanza de vida, o las condiciones higiénicas, o las posibilidades de moverse, de transporte y demás, pues eso es gracias a la ciencia y la tecnología. Finalmente el conocimiento produce avances que nos hacen más fácil la vida, ¿no? Antes, para ver la hora, pues tendríamos que ver el sol, ahora tenemos relojes, pero ¿desde cuándo tenemos este tipo de relojes? Entonces, la ciencia es necesaria para poder avanzar y por lo menos mantener alimentados a tanta gente que antes no hubiera sido posible. Digo, no es que yo diga que la ciencia nos va a salvar, pero pues en todo caso, como dice el anuncio, todo con medida, nada con exceso. La tecnología, por ejemplo, ¿no? Yo he visto he sabido 3 casos de jóvenes que se dejan, digamos, hipnotizar por la tecnología y son atropellados porque van por la calle gozando con sus audífonos. Pues, eso no es sino un abuso de la tecnología, ¿no? La posibilidad de tener algo así y distraerse en un lugar tan complejo como es la Ciudad de México, pues eso puede ser terrible. Es como la medicina, ¿no? Con la dosis adecuada la puede curar, pero si es una sobredosis la puede matar. ¿Qué otras disciplinas no científicas considera que son importantes y por qué? Bueno, mira, eso me lo pone bastante fácil. Yo estuve durante 20 años como investigador en el Instituto de Astronomía. Y por supuesto la visión de los colegas científicos es algo muy diferente a los colegas humanistas. Aquí se quejan de que los quieren tratar como científicos, dicen ellos. Y son visiones muy diferentes, porque desde allá este mundo no existe. Así de fácil, ¿no? Como le digo, los científicos a veces se consideran la cúspide de la creación, y no es tanto. Es importante, pero no podemos por eso desechar otros aspectos del conocimiento tan importantes como en nuestro México, que son las humanidades. Cuando en la década anterior se hablaba de que la universidad en el mundo y en el continente americano tiene un buen estándar, ¿no? Un buen nivel. Muy bien, muy bien. Todos aplaudimos. Pero algunos no se fijaron de que ese lugar se había obtenido gracias a que en la clasificación se había hecho una diferencia entre aspectos de la ciencia dura y aspectos de las humanidades. Y donde cortaba muy bien y por eso nos daban un lugar global muy bueno, era por las humanidades. ¿Ya?
Y uno diría, bueno, ¿cuánto invierte el Estado mexicano en la ciencia y cuántas en las humanidades? Uno dice, bueno, es que la ciencia y tecnología es tan importante que existe un CONACYT, pero no existe un Consejo Nacional de Cultura, por ejemplo, ¿no? Que podría ser lo equivalente. Entonces, como que a veces la cultura no se considera muy importante frente a estas maravillas de la ciencia y tecnología. Y yo creo que es fundamental, no podemos olvidar este aspecto del conocimiento. Por lo menos a México le da, digamos, identidad. ¿Sí? Pues, si todo fuera ciencia y tecnología, la ciencia y tecnología no tiene nacionalidad, no tiene identificación, este es de un país de ciencia y tecnología. Algunos países, como aquí nuestros vecinos, consideran que eso es para ellos el orgullo, ¿no? El mandar cohetes, grandes armas y demás. Pues bien, pero pues, no tenemos por qué hacerlo así, ¿no? Pues tenemos nuestros valores, no tenemos por qué empatarlos con los de otras naciones. Pues en ese sentido creo que las disciplinas humanísticas son tan importantes como la ciencia y tecnología. Porque se ha oído que con computación en inglés se va a salir? No, ahora se acordaron que con cultura y arte. Ah, ¿verdad? Pues sí, es ver la cosa demasiado así, muy cercana, ¿no? Entonces, vea, no podemos ni despreciar a la ciencia, por supuesto, ni a la tecnología, pero tampoco a la cultura, al humanismo. Entonces, yo creo que hay que equilibrar. En ese sentido, vea que soy un científico atípico. Si va para allá, le van a decir otras cosas. Bueno. ¿Algo con lo que le gustaría concluir? Bueno, yo hago un aspecto del conocimiento, algo que va intermedio entre ciencia y cultura. Y a mí me tiene esta actividad muy contento. Yo, 20 años que estuve allá en el otro instituto, pues yo vivía aislado, en el sentido que no tenía interlocutores tan fáciles de tener aquí cercanos. Yo decía, hablaba con la pared y a veces me contestaba la pared. Pero aquí en un lugar como este tengo las condiciones ideales, tengo colegas con los cuales puedo dialogar, tengo las mejores bibliotecas, tengo la posibilidad de asistir a muchos eventos que me ayudan para entender este aspecto de la astronomía antigua. Ciertamente, yo no estoy adiestrado de origen desde las humanidades, pero después de 3 décadas de vivir entre los humanistas, pues uno aprende algo, ¿no? Y la paso muy bien. Para mí es un privilegio en una universidad como la nuestra, una universidad pública, hacer algo que pueda servir a la gente para que se sienta contenta de los cosas. Yo digo, los astrónomos no somos ninguno de los que hacen cosas muy materiales. Este no es nuestro resultado, sino es recuperar, producir conocimiento. Pero si ese conocimiento sirve para la comunidad, porque yo le puedo hablar de una galaxia, pues sí, es maravillosa, las imágenes impresionan, pero como que no hay una conexión de la población con una galaxia. En cambio, si le hablo de una pirámide que la gente siente propia, y le digo lo que dice el cielo, a lo mejor se siente cómodo.